Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a los organizadores, a Emi, Marl, a doctor Miguel Sánchez y a profesor Iber Maraví. En primer lugar, nosotros tenemos que también decir que desde esta tribuna queremos aprovechar para lograr la solidaridad internacional con el pueblo de Valle de Tambo, quien por más de 15 años viene luchando contra su destrucción del Valle de Tambo. Es decir, no solamente es necesario la solidaridad a nivel de la región Arequipa, a nivel de la Macrosur que se han dado, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nosotros también nos identificamos plenamente con la libertad de todos los presos políticos. Ahora, en torno a ¿cuál es el problema de Valle de Tambo? En el Valle de Tambo, como ustedes saben, es un valle de alta productividad, más de 15.000 hectáreas, ¿no? Son las que pretende destruir el proyecto minero Tía María y La Tapada. El Valle de Tambo está totalmente concesionado. Esta palabra de concesión ha venido a reemplazar al término de privatización. Precisamente en el Arequipazo, en junio del 2002, el pueblo de Arequipa derrotó la privatización de energía eléctrica de EGASA, que quería hacerlo el señor Toledo, que decía que era el segundo piso del Fujimorismo. En ese tiempo, bueno, yo estuve de presidente de comando de huelga, derrotamos, hicimos arrodillar, pues, a las fuerzas policiales, militares con estado de excepción, llamado estado de emergencia. Entonces, ahora concesionaron todo el Valle de Tambo. Imagínense que en Cocachacra lo más, 123% de concesión. Alguien dirá, pues el doctor El Capio es médico, no sabe de matemáticas, 100% es 100%. ¿De dónde saca 123%? Es que hay superposición de las cuadrículas. Y eso nos lleva a un grave problema, en que si sale una mina, salen las otras minas también. Es como cuando se desgrana un choclo de maíz, se desgrana y se desgrana todo. Y ahí sí se arruina el valle, se destroza el valle, seríamos Cerro de Pasco 2. Ya habría la necesidad de un desplazamiento forzado de un pueblo que vive de su agricultura, su fuente de trabajo es ella, etcétera, etcétera. Nosotros también queremos decir que esta mina es totalmente ilegal y se basa en el apoyo que recibe de este gobierno, de esta dictadura. La cercanía del proyecto minero Tía María La Tapada es a 700 metros del valle. La pregunta es, cuando uno hace unas explosiones, se eleva el polvo aproximadamente 300 metros. Hay un material particulado suspendido y un material particulado sedimentable. Ambos van a caer sobre el Valle de Tambo. Si está a 700 metros del cauce de un río, del cauce del canal de que lleva agua para el agua potable, es técnicamente, tecnológicamente imposible de impedir. Entonces, alguna vez discutimos con un ministro de Energía y Minas, ministro del Ambiente, que fueron a la municipalidad de Cucachaca. Yo les pregunté, señores, ¿usted vive en Monterrico, en tal parte? ¿Usted va a permitir que en Monterrey, Colima, le coloquen una mina que bote todas esas explosiones a 700 metros de su casa, señor? Silencio sepulcral, porque ellos saben lo que quieren hacer con determinados pueblos mientras ellos usufructan riqueza y usufructan otra cosa. Ahora, el estudio de impacto ambiental que hay que hacer para todos los proyectos mineros ya venció. Fue aprobado en el 2014, pasaron los 5 años y ya no está vigente. Sin embargo, ellos quieren hacerlo tornar vigente. No tienen uso de derecho a uso del agua. La planta desalinizadora que podría haber causaría graves problemas de salmuera en el fondo marino donde se produce el desove, la reproducción de los peces. Es decir, nos arruinarían también la pesca. Están usurpando esta compañía, Las Pampas Cachendo, que es un lugar protegido por ordenanza regional que tiene
carácter vinculante de acuerdo a un fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de reforestación. Nos impiden el desarrollo de Arequipa en cuanto al gasoducto, en cuanto a la petroquímica, asimismo. Nosotros también queremos decir que tenemos un informe de la UNOPS del 2011 donde declaró no viable este proyecto, UNOPS de las Naciones Unidas. O sea que la vigencia es eh, no viable este proceso, este proyecto y debe ser retirado. Luego se realizaron talleres, audiencias para aprobar un segundo estudio de impacto ambiental con gente traída de afuera, etcétera, etcétera. Ya la Corte Suprema tiene una sentencia donde habla de que algunos talleres y audiencias no tienen pues un carácter realmente de participación ciudadana. Los candidatos que hemos tenido en el Valle de Tamo, llámese Ollantaytambo, llámese esta señora Dina Balearte, ofrecieron en campaña electoral no al proyecto Tía María Tapá. Firmaron documentos en el Valle de Tamo. Y cuando están ya de presidentes, un incumplimiento, una falta de la voluntad popular. Y ahora también yo quiero decir, no hay algo fundamental que se llama la licencia social, que está más o menos también en el artículo 3 de la Ley del Medio Ambiente, que establece que para un proyecto de estas características, el pueblo tiene que pronunciarse, tiene que llegar a un consenso, no puede haber una imposición. Y se realizó una consulta popular el 27 de septiembre del 2009 en los distritos del Valle de Tambo, que son de Ambaldivia, La Punta y Coca Chacra, donde por más del 97% de la población dijo no al proyecto Tía María Tapada. Nos han ocasionado mártires, es cierto. Hay antecedentes, es cierto. Mataron a Carlos Guillén Carrera a balazo limpio por sicariatos cuando él rechazaba la fundición de hilo de las saudes, que arruinó las plantas de las aceitunas allá. Hemos tenido mártires el 2010, el 2011 y el 2015. He asistido a las autopsias como médico. Todas las autopsias han determinado que son balas que han ingresado por la parte posterior de los manifestantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no había necesidad de disparar porque no había un enfrentamiento frente a frente. Y en algunos casos han habido unos disparos que hay una dirección de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? ¿Que están cazando patos, están cazando aves? ¿Qué están cazando? ¿O son francotiradores? Eso tenemos que ser muy claros, muy precisos, que son ejecuciones extrajudiciales. Entonces nosotros tenemos la cuestión legal. El artículo 2 de la Constitución establece el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente saludable. El artículo 66 establece que los recursos naturales son patrimonios de la nación y que las Fuerzas Armadas y otras deben garantizar la soberanía y los recursos naturales y hacen todo lo contrario. Entonces, lo que nosotros vemos acá, que hay un ejercicio legítimo a la defensa en forma colectiva de un pueblo, es un legítimo, no es que yo lo más me defiendo, no, todo el pueblo se defiende y tiene derecho a ello. Entonces los manifestantes no son presentados como ciudadanos, son presentados como enemigos del progreso, del desarrollo, cuando es todo lo contrario. Este proyecto más bien no es progreso, no es desarrollo, es la otra D de destrucción. Y nos habilitan pues las declaraciones de emergencia, judicializan a los dirigentes. Entonces nosotros lo que tienen ellos es a alguien que es cualquier cosa, no es un ciudadano, es peor que ciudadano y tiene derecho a estigmatizarse, en otras palabras, a eliminarlos. Esa es la situación real y concreta que nosotros sí tenemos en el Valle de Tambo. ¿Por qué? Porque se nos pone esa etiqueta de ver que ustedes son criminales, que ustedes están atacando a todo el sistema y nos ponen una serie de leyes, por ejemplo, disturbios, motín, entorpecimiento al transporte. Cuando hay una pirámide de derechos donde el derecho a la vida es fundamental,
a un derecho de recreación, a un derecho de otras cosas. Entonces, todos nos ponen extorsión. Es una figura que la asumen. Si uno pide algo y toma una medida de lucha, eso es extorsión. Hasta las huelgas pueden ser extorsiones, etcétera, etcétera. Y van a estados de donde también dan impunidad a las policías. Nos han matado cuántos ciudadanos, no hay ningún preso, no hay ningún detenido. Es decir, tenemos policías locos y asesinos sueltos en plaza. Ese es el problema que nosotros. Y recurren a los estados de emergencia, excepción, donde nos quitan los derechos de reunión, los derechos de libre tránsito en el territorio de la República, etcétera, etcétera, para facilitar su represión. Ahora, todo es punibilidad, todo es para castigar. Es decir, es dirigente, hay que castigarlo. Y si es dirigente y tiene una asociación, esa es una asociación criminal para delinquir. Basta que sean dos o tres y se acabó. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y una estigmatización para decir, este es terruco, etcétera, etcétera. Yo quiero ponerles un caso muy, muy, muy grave. Ustedes saben que Abimael Guzmán Reynoso nació en el Valle de Tambo. Entonces ellos dijeron, bueno, los del Valle de Tambo tienen los genes de Abimael y por eso son terroristas. Y bueno, una cosa risible, risible, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que decirlo claramente. Tenemos condenados en el Valle de Tambo, es cierto. Tenemos impunidad para los agentes estatales, es cierto. Nosotros decimos a veces, Otorongo no come Otorón. También podemos decir, policía no come policía, ¿no? O tenemos que traer a la policía de Bolivia o a la policía de Chile para que nos dé un mínimo eh, imparcialidad o que investiguen, porque entre ellos no se hacen las pruebas de absorción, no se hacen nada interrumpen todo un proceso. Entonces nosotros sí tenemos muy en claro que lo que quieren es tratarnos como enemigos. Y no hay, pues, nos hacen cualquier proceso sin pruebas suficientes, se inventan. Hubo a un compañero que incluso le sembraron pruebas. Felizmente hubo un fotógrafo que veían cómo le colocaban un artefacto metálico, ¿no? Y le tomaron la foto y cayó toda esta patraña, ¿no? Eso se llama sembrado. Entonces, ellos quieren desarticular a las dirigencias, etcétera, etcétera. Nosotros nos mantenemos siempre en ello, en seguir con todo el pueblo en la lucha social y quieren pasarnos de un debate social de lucha, pasarnos al proceso judicial, para que nos distraigamos en el proceso judicial, para que escarmienten al pueblo, digan, miren, ahora hay dos presos, ¿no? A eso te puede pasar si tú ingresas a ello, porque vas a tener un juicio largo, vas a gastar dinero, vas a ir a la prisión, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos muy claros en todo ello. Y nosotros vemos que no cumplen con ningún criterio de legitimidad. No hay pruebas sólidas, los procesos tienen motivaciones políticas que dicen que tal cosa, etcétera, etcétera, que podrías pertenecer a tal partido. Entonces los jueces y otros tienen miedo, ¿no? Mira, si liberamos a este que dice ser violentista, etcétera, etcétera, nos pueden sacar. Y ahora como tienen una Junta Nacional de Justicia a- eh, afrofujimorista prácticamente, habrá excepcionales jueces que actúen correctamente. Otros van a defender su sueldo. Entonces, tenemos que tener ello. Ahora, eh, cuestión de proporcionalidades, cosas. Ahora, por disturbios, creo, o por otra cosa, se ponen más penas que por un asesinato, etcétera, etcétera. O sea, ya han llegado a la locura, han llegado a querer vanamente detener la lucha del pueblo. Y eso no lo van a lograr. Han tenido que ser organizaciones, Naciones Unidas, Amnistía Nacional, Human Rights, etcétera, etcétera, que han dicho, bueno, acá vive ejecuciones, sí, ejecuciones extrajudiciales, sí.
Ya se ha aplicado pues la pena de muerte. No tanto dicen que hay pena de muerte, ya la han aplicado en la práctica. No que digan que no hay pena de muerte, sí hay pena de muerte. Entonces, eso nosotros no lo vamos a ver más cosas. Ahora nosotros tenemos que dan leyes, ¿no? Que no colocan límites claros para permitir que llevar a los ciudadanos a esa figura legal, ¿no? Y hacen cambios y no sacan una ley específica, sino van cambiando un artículo, van cambiando otros y otros, para luego hacer un sancochado que permita, ¿no? Colocarnos en una condición de enemigos. Eso nosotros lo rechazamos totalmente porque están judicializando la protesta, el terruqueo, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos un caso de un compañero, de los tres compañeros que fueron condenados, que hasta la audiencia previa los trataron como autores directos. Y cuando vieron que no tenían para demostrar la autoría directa, les pusieron, no, autorita mediata, ¿no? Es que desde atrás ustedes dirigen esa cosa. ¿Por qué? ¿Y cómo les permitieron eso? Y ya no hubo posibilidad de defensa. ¿Por qué? Porque ya les cambiaron la acusación. Entonces, todas estas cosas suceden en un poder judicial que nosotros sabemos que con estos procesos amplios, indefinidos, ambiguos, permiten hacer todo lo que quieren. Prácticamente una antecedencia, una cuestión anticipada. Por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo di lectura el 28 de diciembre del 2022 a las conclusiones de un evento macrorregional sur, donde asistieron representantes de Cusco, Ayacucho, Arequipa, nos reunimos en Arequipa. Yo di lectura por haber dado lectura al único de la Macrosur que empezaron proceso judicial por probable pertenencia a organización terrorista, fue a mí. Me tuvieron que llevar hasta Lima a una fiscalía supraprovincial, etcétera, etcétera. Les he ganado en los dos niveles de la fiscalía. O sea, les ha salido el tiro por la culata. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser muy claros. También nosotros queremos decir, ¿hay presión política y mediática a los jueces? Sí hay. Y los jueces se mueren de miedo porque toda la prensa se les viene encima si van a liberar a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos que ser muy claros en decir que estamos en esta etapa. En una etapa muy, muy difícil que tenemos que intervenir claramente porque no hay pruebas, nos quieren llevar a juzgados lejanos. Por ejemplo, el juicio que nos iniciaron en el 2015, nos han tenido en juicio desde el 2015 hasta el 2022, prácticamente 7 años de juicio. Y este juicio que fue en la provincia de Islay, capital Mollendo, debió desarrollarse allí, con su juez natural. Nos los cambiaron hacia Arequipa. No contentos con cambiarnos hacia Arequipa, querían trasladarnos a Lima, ¿ah? Para evitar pues que nosotros nos podamos defender, dificultar a nuestros familiares, etcétera, etcétera. Felizmente, no sé, en algo de sinceridad, el presidente de la Corte Superior en ese entonces, Johnny Cáceres, y el fiscal decano, el doctor Ramos, dijeron no, no se lo van a llevar allá a Lima, ya basta que lo han traído acá, ¿no? Entonces hay algo así. Entonces, nosotros tenemos que decir muy claramente, en primer lugar, el Estado peruano representa y administra ¿qué? Administra los intereses de las clases dominantes, de las clases que están en el poder, es decir, la sociedad, no, yo no digo nacional, la sociedad extranjera de minería, la Confieb, los monopolios, las bancas, etcétera, etcétera. Y con una prensa, no toda la prensa, hay que ser claros. Aquí en Arequipa nosotros tenemos prensa que son amigos, pero la gran prensa mediática, alto nivel, están pues con las compañías mineras, etcétera, etcétera. Y es en esta dictadura del gran capital
tienen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú como sus instrumentos de dominación, sus instrumentos de represión. Y en momentos de crisis, cuando toda la gente diga, hoy estamos en una democracia, pero cuando hay momentos de crisis, como fue en abril o en diciembre del 2022, salen pues a relucir la real cara de las fuerzas represivas y matan a la gente. Y a punta de balazos callan una protesta popular que se estaba haciendo regional y ya nacional casi. Entonces, eso de la institucionalidad, que la constitucionalidad, esos son cuentos, son cuentos. Es igual también cuando alguien me dice, oye, que, la, que el poder judicial es justicia para todos, ¿no? Etcétera, etcétera, tantas cosas que dicen, ¿no? Claro que yo reconozco que hay jueces y hay fiscales que cumplen, que tienen una formación sólida, filosófica, etcétera, etcétera, y que saben lo que imparten justicia. Entonces, hay excepciones, es cierto, pero a nosotros no nos van a venir con eso de constitucionalidad, porque las leyes no son del cielo, no vienen del cielo. Y tenemos gente que implementan leyes que las hacen las clases sociales en el poder y que compran 10 congresistas por 10.000 soles y 5 congresistas de Yapa. Yapa quiere decir que les dan como un plus más, ¿no? Y así. Como también hay algunos generales corruptos que las grandes transnacionales lo compran así. Y para decirles, por ejemplo, el Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, tiene convenio con la compañía minera Sauder, ¿ah? Convenio vigente, es decir, una policía privatizada para matar en la población de Valle de Tambo. ¿Quién va a iniciar las investigaciones iniciales, preliminares? La policía. ¿Ah? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué justicia hablamos? Ahora, cuando no les basta manejar solo su riqueza, la manejan su riqueza con corrupción. Compran a gente, compran a operadores, puede ser de justicia y de otros. Y esos que compran, y ustedes saben, a los más altos niveles de las autoridades tenemos una cárcel en Bambadillo, donde está pues eh, Ollanta, está Fujimori, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos a qué nos den. Y tenemos que decirnos que estas leyes, como decía Solón, decía ese autor de la Constitución de Atenas, decía, la ley es como una telaraña. Los pequeños quedan atrapados y los grandes la rompen en pedazos, la destrozan. Si no, preguntemos qué le pasó a Salvador Allende un 11 de septiembre de 1973. Él decía, ah, Pinochet es un general constitucionalista. ¿Qué constitucionalista? Nosotros sabemos que ellos son entrenados, todas las Fuerzas Armadas de América Latina son entrenados por el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Acaso no conocemos que Ollanta y compañía han estado en las escuelas de las Américas en Panamá? Donde hay secciones, unas secciones para explosivos, secciones para torturas, secciones, etcétera, etcétera. Pero sabemos todas las cosas. Sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Acaso no hubo un almirante Petri que dijo, en 24 horas yo soluciono? Ah, por supuesto. Quería una noche negra, una noche de dagas negras, ¿no? De represión, desaparición y muerte. Entonces, a eso sabemos a qué queremos. Eh, ese entrenamiento de las tropas de Estados Unidos a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, que vienen cada cierto tiempo y que tienen bases militares y que tienen la aprobación del Congreso. Ellos son los que los entrenan. Nosotros vamos a decir que en este proceso de castigar, de penalizar las ideas, tuvimos un argentino llamado Facundo Sarmiento que decía, bárbaros, las ideas no se matan. Las ideas no se matan. Por supuesto, se combaten con ideas. O también les decía, a los hombres se degüellan, a las ideas no. Eso decía Facundo Sarmiento, hermano argentino. Entonces estamos ante estas situaciones. Y nosotros lo que tenemos que decir es mantenernos,
mantenernos siempre consecuentes y coherentes, unidos a nivel local en el Valle de Tambo, a nivel regional, a nivel nacional, y pedirles desde el Valle de Tambo, ¿no? Que no permitamos la destrucción de nuestro valle, que representa nuestra soberanía, nuestra seguridad alimentaria del pueblo. Porque un pueblo, yo como médico les digo, un pueblo que no se alimenta, niños van a la anemia, a déficit cerebral, etcétera, etcétera. Y en los adultos, por supuesto, el bacilo de los pobres, la tuberculosis, el bacilo de Koch. Nosotros tenemos que defender nuestra vida, nuestro desarrollo, nuestra industrialización, que no nos vengan con un saqueo indiscriminado, nada de industrialización, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a permitir con las varitas mágicas que tenemos que actuar y conversar siempre, y en algún momento tendremos pues un proceso de liberación nacional más allá de ciertos adornos, ciertos analgésicos, ¿no? Médicos que calman fiebre, etcétera, etcétera, pero también hay médicos oncólogos que hacen una cirugía radical, que es la que necesita nuestra patria, porque como dijo Manuel González Prada, donde uno pone el dedo está la pus, está la corrupción, está la represión, etcétera, etcétera. Con eso terminaría por ahora. Muchas gracias.